La vida está llena de situaciones externas negativas que no podemos controlar ni interferir sobre ellas, pero la actitud que elegimos mantener frente a dichas situaciones y especialmente la imagen que creamos sobre nosotros mismos hace que resulte más fácil atravesar aquellos momentos malos de una forma más amena e incluso nos abre las puertas a salir de ellos más reforzados que nunca. Está comprobado que la manera en la que nos valoramos a nosotros mismos dice mucho sobre lo que nos sucede en el día a día e incluso acerca de lo que permitimos que nos ocurra. Esto quiere decir que si realmente creemos que merecemos cosas buenas, las atraemos y viceversa. Los expertos en psicología afirman que el valor propio hace que nos comportemos acorde con nuestros pensamientos, valores e ideales. Saber valorarse influye en todas las facetas de la vida, ya que quien carece de ello suele encontrar dificultades a la hora de relacionarse con los demás o completar las acciones de la vida cotidiana. La pregunta que creo que todos nos hacemos es: ¿cómo podemos saber si realmente nos estamos valorando lo suficiente o no? Muchas veces no somos conscientes de lo poco que nos valoramos. En este vídeo analizaremos en profundidad algunas señales que delatan esta actitud perjudicial con la que enfrentamos la gran mayoría de situaciones en la vida. Comenzamos. Número 1. Das más de lo que recibes. Siempre estás dispuesto a dar tu casa, tu dinero, tu tiempo a otros sin esperar nada a cambio. Te sientes en deuda con los demás y por eso no paras de dar. Ser empático, generoso y bondadoso son cualidades excepcionales que no debes apartar de tu vida. Sin embargo, debes encontrar el equilibrio en esto. Las personas que no se valoran lo suficiente no realizan estas acciones por ser generosos, sino por asegurarse de que alguien les quiera. Por si no es obvio, esto no es una buena manera de comenzar ningún tipo de relación, ya que la probabilidad de generar vínculos tóxicos donde los demás se acerquen a ti por conveniencia se dispara. Número 2. Reprimes tus ideas y pensamientos. ¿Alguna vez te ha ocurrido estar rodeado de gente y pensar que no merece la pena expresar tus ideas porque no son tan buenas como las de los demás? Esto es una clara señal de que tu autoestima es baja y no te valoras lo suficiente. Ten confianza en ti mismo, métete en la cabeza que tu opinión cuenta. Lo que tengas que decir es igual de importante que lo que dice el resto. Nunca, pero nunca te compares con los demás, ya que solo conseguirás pensar que te falta algo que ellos sí tienen. Para reemplazar este sentimiento, lo mejor que puedes hacer es cambiar tu foco de atención hacia ti mismo. Piensa cómo te has ido superando con el paso del tiempo y si te quieres comparar, compárate con tu yo del pasado. Número 3. No te perdonas. Si alguna vez se te ha cruzado por la cabeza la idea de no me valoro lo suficiente, debes practicar el perdón contigo mismo. Muchas veces las cosas no salen como nosotros las teníamos planeadas, pero aferrarse a un error, ya sea hacia los demás o hacia ti mismo, acaba siendo la bola más grande y hace más daño. Las personas que se valoran poco no se permiten pasar por el proceso de sanación que supone el perdón. Por ello, quiérete y comprende que no eres adivino y no hay forma de saber con certeza si lo que haces es correcto constantemente. Todos en la vida nos equivocamos, forma parte de la vida. Lo importante es aprender de los errores para crecer a nivel personal. La clave para valorarse a uno mismo es precisamente centrarse en el presente, es decir, en lo que quieres ahora y cómo puedes mejorarlo. Número 4. Justificar los malos comportamientos de otros hacia ti. Tienes que tener claro que no está bien que alguien te trate mal bajo ninguna circunstancia. Es verdad que cada persona tiene una personalidad distinta y por tanto algunos reaccionan de una forma más pacífica en las discusiones que otras. Sin embargo, esto no es tu problema. No importa si la persona tiene un rasgo más tranquilo o más alterado. Tienes que saber que absolutamente nadie puede hablarte mal, ni tiene derecho a hacerte pasar un mal momento. Número 5. No ves las cosas positivas que otros ven en ti. Esta es otra de las principales señales de que no nos valoramos lo suficiente. Si tus familiares, amigos, pareja ven cosas bonitas en ti y tú no eres capaz de verla, puede ser que te estén valorando muy poco.
Las personas de tu alrededor te comunican constantemente tus rasgos positivos, pero tú no puedes aceptarlos y verlos. Pensar que lo dicen por compromiso o quedar bien es un claro ejemplo de poca autoestima y poco amor propio. Número 6. No conoces la palabra no. Muchas personas tienen una gran dificultad a la hora de decir no. Nos cuesta negarnos, aunque vaya en contra de nuestros valores e ideales, por miedo a las circunstancias que pueda tener o incluso porque nos han educado para ser cordiales y amables ante cualquier situación. Ahora bien, el saber decir no sin culpa o vergüenza es vital para no quemarnos a la larga y permitir que otros hayan tomado decisiones por nosotros. A este respecto, los expertos afirman que la asertividad es un pilar básico para nuestra autoestima porque nos permite comunicarnos de forma efectiva, poniendo en valor nuestros derechos y opiniones. La asertividad es algo que se aprende. Número 7. Te hablas mal a ti mismo. Cómo nos hablamos a nosotros dice mucho sobre nuestro valor propio. Las palabras con las que nos tratamos tienen una gran influencia sobre nuestros pensamientos, acciones y emociones. Por ello, practica afirmaciones positivas y motivadoras y verás cómo te ayuda a valorarte y enfrentarte a las diversas situaciones de la vida. De hecho, muchas veces no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hemos hecho para enfrentarnos a determinados momentos. Para aprender a valorarte, debes estar muy agradecido de todo aquello que has conseguido hacer. El camino fácil es mirar hacia atrás con una mirada crítica y desear haberlo hecho mejor. No obstante, es mejor enfocarse en aquellos progresos que has ido consiguiendo poco a poco a lo largo de tu vida. En resumen, estas son algunas de las señales clave que pueden revelar una baja autoestima y por consiguiente poco valor propio. Valorarse implica enfocarse en las fortalezas e intentar afrontarlo con las herramientas y habilidades adecuadas en lugar de centrarse en lo negativo de la situación. Valorarse también implica aceptarse y ponerse como prioridad absoluta. Por ello, si te has sentido identificado con las señales que hemos mencionado anteriormente, lo que recomendamos es que acudas a un profesional de la salud mental para que pueda ayudarte y acompañarte en el largo pero precioso camino del valor propio. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.